sabías que hay estudios que afirman que la democracia como la concebimos hoy en día podría ser una invención nativoamericana? Por más sorprendente que parezca esta teoría, se ve sustentada por diversos estudios, entre ellos el de Guillermo Cuéllar, el cual explica en su trabajo titulado Los principios indígenas de la democracia, las diversas investigaciones que alimentan tan provocativa e interesante teoría para el estudio de la democracia en su desarrollo hasta la actualidad. A continuación, realizaremos un breve recuento de los recovecos más importantes de su trabajo. El sistema democrático moderno reposa en principios de naciones precolombinas nativoamericanas, como por ejemplo el diseño gubernamental contrario al despotismo, el régimen de contrapesos y pesos, el federalismo territorial y el poder en la colectividad, solo por citar algunos. De esto concluimos que estos rasgos característicos de naciones nativoamericanas son en esencia el fundamento de lo que hoy concebimos como democracia. Esto es sustentado en 4 fundamentos que lo evidencian. El primero son investigaciones etnográficas, que confirman una concepción avanzada de democracia participativa en 5 naciones asentadas en Estados Unidos y Canadá. El segundo son comprobaciones complementarias de otras índoles que permitieron entender el modelo sociopolítico nativoamericano que se denominó la Gran Ley de la Paz. El tercero es el consentimiento de los estudiosos sobre la originalidad e importancia de la Gran Ley de la Paz entre las formas gubernamentales y políticas existentes. Y el último es la conformidad de los expertos al aseverar que el ejemplo nativoamericano influyó decisivamente sobre la élite que diseñó la forma gubernamental y la constitución política de los Estados Unidos. Si bien fue tardado reconocer en el siglo XXI este aporte, el mismo se reflejó en la acuñación de monedas que revalorizan los principios de las 5 naciones nativoamericanas que conformaron la Liga Iroquesa o Haudenosaunee, siendo importante mencionar su origen y características. Haudenosaunee es un vocablo autóctono que significa los de la causa extensa y nombra un sistema de gobierno federativo entre los pueblos Seneca, Cayuga, Onondaga, Oneida, Mohicano y desde 1720 Tuscarora. Tenían como antecesores a cazadores y recolectores asentados alrededor de 11 lagos en el noreste norteamericano y tenían como raíz lingüística la iroquesa. Estos pueblos se expandieron y crearon naciones hasta instituir la Liga, un proyecto sociopolítico de gran magnitud que llegó a ser el mayor sistema de gobierno indígena al norte de los aztecas. Sin embargo, antes de lograrlo, vivieron un periodo de enfrentamientos y venganzas. Según la tradición oral, la Liga Iroquesa se forma gracias a Deganahuida, que logró convencer a los líderes de los Senecas, Cayucas, Oneidas y Mohicanos de conformar una alianza en lugar de continuar las riñas entre ellos. Junto a Yenahueda, un hombre que era un hábil orador, presentaron la parábola de las 5 flechas atadas con una tela como representación de la fuerza que estos llegarían a tener si es que se aliaban entre las naciones. También los onodangas, que en un principio se negaban a ser parte, se unieron con la condición de que ellos se convirtiesen en el cuartel general de la Confederación. Se afirma, además, que el surgimiento de la Liga Iroquesa tiene lugar 300 años antes de la llegada de los europeos al continente americano, configurando así el segundo prototipo de parlamento más antiguo conocido. Una vez formada la Liga Iroquesa, Deganahuida instauró 117 artículos o sentencias que conforman la Gran Ley de la Paz que los regula. Esta ley limitaba los poderes y conformaba las concesiones del Gran Consejo, configurando una jurisdicción federalista que implantaba un engranaje de gobierno mancomunado en el que las naciones se hacían cargo de sus asuntos internos y una regencia mancomunada regula los asuntos comunes. Un aspecto crucial de la Gran Ley de la Paz radica en el consentimiento de los gobernados, ya que las 5 naciones consideraban el consenso como parte de una corporeidad que se autorregula, promoviendo una democracia colectiva basada en la soberanía. Los ingleses y franceses en los siglos XVII y XVIII, al llegar, se encontraron con pueblos cimentados en la noción de dignidad personal e igualdad social, que dieron a luz a un esquema de autogobierno democrático. Incluso los estudios llegaron a un consenso sobre la influencia de la Gran Ley de la Paz, que incluyeron considerablemente sobre los conceptos que más tarde estarían retratados y en artículos de la Confederación de los Estados Unidos y su Constitución. Esto se sustenta bajo estudios que indican que durante 200 años colonos y franceses e ingleses convivieron en los modos indígenas y paulatinamente asimilaron formas de vivir y convivir. Franklin Jefferson, Paine y otros founding fathers, fundadores padres, involucraron intensamente durante años negociaciones, tratados con los pueblos originarios, por lo que
acumularon experiencia y escribieron al respecto. Todos ellos evidencia el shock cultural que vivieron. Las modalidades sociopolíticas precolombinas del siglo XII llegaron muy lejos al influenciar y confrontar a los colonos que llegaron en los siglos XVII y XVIII, con sus ideas de libertad social y su soberanía individual, a tal grado de encontrarse sus principios en la construcción de Estados Unidos. Se esquivaron algunos principios nativoamericanos a la hora de construcción de los Estados Unidos, como ser la participación femenina en el sistema y referéndum para decidir sobre cuestiones trascendentales. Por lo que se podía aseverar que Estados Unidos construyó un modelo de democracia y no de la democracia tal cual y absoluta. Pero aún así muchos países del sur de América están rescatando estos principios de referéndum y participación política. Finalmente, pareciera que la función pública actual descansa en los principios de servicio público de los indígenas, sobre todo en estamentos de poder y administración de lo público.